Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Como todos sabéis, cuando se produce un hecho delictivo aparentemente irresoluble, como crímenes o desapariciones de personas, la policía ha recurrido en innumerables ocasiones a sensitivos, a videntes, para ir un poco más allá de las pesquisas comunes. Bueno, estos videntes han aportado en algunos casos muchas pistas. En otros casos lo que han hecho es, vamos a decir, embrollar más el asunto. Pero bueno, sabemos que, por ejemplo, la policía estadounidense está mucho más abierta a recurrir a estos videntes, mucho más que en Europa. Pero hoy vamos a ir un poco más allá de todo esto y os hablaré de los llamados espías psíquicos, seres humanos con unas capacidades absolutamente asombrosas para introducirse en los rincones más secretos del planeta y sustraer información de primera mano que podría ofrecer una ventaja táctica sobre el enemigo del país rival. Fue precisamente la Unión Soviética la primera en tomarse en serio todo este asunto y a desarrollar proyectos de entrenamiento de espías psíquicos. Los rusos fueron los pioneros en utilizar la llamada visión remota. La visión remota era empleada para acceder a datos secretos de otras potencias. Imaginaos lo que es desplazar vuestra conciencia fuera de vuestro cuerpo físico, fuera del mundo material, y poder ver, por ejemplo, qué prototipos aéreos se están desarrollando dentro de un hangar militar. La base militar súper secreta. O incluso llegar a descubrir los planes de un ataque nuclear semanas antes de ejecutarse. Imaginaos lo que es eso para el bando enemigo. Con eso se puede saber las coordenadas de ese ataque y neutralizarlo, evidentemente, antes de su llegada, porque sabrías perfectamente por dónde llegaría el enemigo. Las consecuencias son, pues, muy trascendentes y las posibilidades tácticas de una ventaja infinita. Pues bien, teniendo constancia de lo que los soviéticos estaban desarrollando, fue el motivo por el cual los Estados Unidos empezaron a tomarse en serio este tema. Y para no quedarse atrás, ellos también pues empezaron ya a crear grupos de trabajo para reclutar espías psíquicos. No fue hasta 1977 cuando un teniente de inteligencia llamado Frederick Holmes Atwater, conocido como Skip, empezó a entrenar a sus primeros agentes psíquicos. Con el tiempo acabó por convencer a los altos mandos de que los rusos estaban empleando estas capacidades psíquicas para espiarles y que, desde luego, su seguridad nacional no estaba tan segura, a no ser que actuaran de una vez. Pero claro, ¿quién era este señor Atwater para que los altos mandos le hicieran caso, tuviese, vamos a decir, un cierto nivel de credibilidad? ¿Qué le movía a expresarse con esa seguridad? Desde luego, este hombre había de tener algún tipo de capacidad psíquica, algún tipo de poder oculto para que los altos mandos le hiciesen caso. El señor Atwater nos decía que ya desde su juventud pues era muy habitual poder hacer viajes astrales. Él decía que de joven era capaz de salir del cuerpo, meterse dentro de un coche que estaba averiado y descubrir dónde se hallaba la causa de ese mal funcionamiento. Entonces volvía al cuerpo y arreglaba el coche. Claro, dice que él pensaba que todos los mecánicos hacían eso cuando era jovencito. Luego ya, pues al ir haciéndose mayor, se dio cuenta de que eso no era precisamente lo normal. Los mecánicos tenían que analizar materialmente los vehículos, ¿no? Entonces, el señor Atwater con el tiempo pasó a ser el entrenador de estos espías psíquicos del ejército norteamericano. Y el hecho de que los altos mandos confiaran en sus métodos se debe simplemente a que funcionaban. Es decir, Atwater reclutaba una serie de sensitivos que se acababan convirtiendo en agentes, pero les ponía a prueba rigurosamente, no dejaba escapar ningún cabo suelto. Por ejemplo, Atwater
les pedía a estos candidatos que describieran en visión remota qué tipo de aviones había en tal o cual aeropuerto. Previamente, Atwater sabía la respuesta y así los iba probando. Durante 2 años, Atwater entrevistó a más de un centenar de candidatos. Cuando estos demostraron sus habilidades, los superiores ordenaron ya pasar a la acción. Debían espiar los sistemas de defensa de otros países, siendo Rusia, desde luego, el blanco principal. El ojo estaba puesto ahí. Una cuestión que le plantearon a Atwater, y a mí me parece bastante interesante la respuesta, fue que si era posible burlar a un espía psíquico, o sea, contraatacarlo. La respuesta de Atwater es muy curiosa. Dijo que si querías hundir a un espía psíquico, lo único que debías hacer era desacreditarlo de cara a sus superiores. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, pues él decía que si un espía ruso utilizaba la visión remota para penetrar en un hangar que estaba lleno de aviones, lo que hacían era colocar un montón de globos, cientos de globos, con, por ejemplo, caras, pegatinas de dibujos animados en cada globo, de Mickey Mouse, etc. Y todo eso lo envolvían alrededor de los aviones. Y nada más, simplemente el espía ruso vería eso, lo comunicaría a sus superiores se echarían a reír y asunto liquidado. El espía psíquico sería despedido, despachado. Cero credibilidad. Un espía menos. Bueno, el señor Atwater confiesa también que en 1979, durante el secuestro de rehenes norteamericanos en Irán, 6 sensitivos realizaron más de 200 sesiones de visión remota para ayudar durante ese proceso. Pero la operación más insólita que efectuó Atwater fue identificar en 1979 un submarino nuclear ruso que se estaba desarrollando en secreto en el Báltico. Atwater y los suyos, en sus visiones remotas, descubrieron un detalle curioso en ese submarino. Los tubos para misiles estaban en diagonal. Es decir, el submarino estaba capacitado para lanzar un misil tras otro sin dejar de moverse, cosa que en esa época ningún submarino podía realizar. Cuando disparaban se detenían. Todo esto se confirmó después con fotografías satelitales. Aquel submarino era de la clase Tifón. Otro logro más de ese equipo de Atwater fue localizar en una selva del Congo un bombardero soviético Tu-95 que se había estrellado. Gracias a esa visión remota, los americanos recuperaron el bombardero antes que los soviéticos. Pero cabe preguntarse qué técnicas utiliza esta gente. ¿Qué métodos exactamente utilizan para llegar a esos estados de visión remota? Bueno, Atwater nos dice que cada sensitivo emplea un método diferente. Dice, algunos simplemente se sentaban en una mesa, cogían un lápiz, cerraban los ojos y se relajaban, dejando el lápiz preparado para escribir. En cambio, otros se tumbaban en una cama, se relajaban y desde ahí viajaban al lugar elegido. Sobre todo con los que preferían este último método, comenzamos a mejorar las técnicas de relajación. Y eso fue lo que me llevó años después a investigar nuevas formas de facilitar los viajes fuera del cuerpo. Parece ser que esta colaboración del señor Atwater y su reclutamiento de espías psíquicos fue de 1977 a 1987, 10 años. Parece que unos años después de haberse retirado del ejército, el señor Atwater fue contratado para el Instituto Monroe, un centro dedicado precisamente a la investigación de las facultades paranormales y psíquicas, donde parece que ahí acabó convirtiéndose en su director de investigaciones. Bien, como podéis ver, amigos, mucha gente se toma a broma el tema de la evidencia, porque nos tienen acostumbrados a encasquetarnos esa imagen de sensitivos en el mercado, vamos a decir, de la farándula televisiva, de las típicas llamaditas por teléfono a altas horas de la noche haciendo consultas. Todo eso ha hecho que se ridiculice muchísimo todo este mundo. Pero está claro que hay muchísimas personas que son videntes y ni siquiera lo saben ellas mismas. Son facultades que, desde luego, son absolutamente incompatibles para
meterse uno en un despachito y empezar a recibir gente uno tras otro diciéndole la buena aventura. Normalmente son cosas que requieren mucha concentración. A verlos los hay, como las meigas. Hay, desde luego, un gran potencial en el ser humano y, como veis, parte de ese potencial ha sido perfectamente explotado por las grandes potencias del mundo y los sistemas de defensa y de espionaje de muchos países del mundo. Bueno, amigos, hasta aquí este programa y vamos a ver si en futuros vídeos, si os ha interesado el tema, seguiremos también tocando diferentes parcelas del mismo. Os mando un abrazo.